Hola, buenas tardes, ¿cómo están? De regreso a Play Radio, estamos hablando de salud mental, tenemos como siempre a Miguel y a Marta, ¿cierto? Ya son parte de este bonito equipo de trabajo. A Play Radio siempre gracias, y adivinen qué, hoy tenemos dos invitados especiales. ¿Sí los habían visto, Marta? Sí. Una vez nos hemos cruzado con por ahí. ¿Qué tal, Miguel? Presenta a nuestros invitados. Bueno, pues con todos ustedes, por el doctor psiquiatra Mario López, que desempeña su labor profesional en la clínica FUNPAD, y Juan Buitrago, el director de la clínica. Ambos nos acompañan hoy. No sé si he hecho las presentaciones bien, no estoy acostumbrado a ejercer, a realizar tareas de locutor. Ok, no, pues nada, nosotros tampoco. Pues nada, Miguel, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, hoy tenemos a Mario y a Juan Gabriel que nos están acompañando en la sesión de hoy, dado que el tema de hoy, que queremos que sea muy polémico porque se están generando como muchas, ¿qué te digo yo? Como muchas opiniones al respecto en todas las actividades que hemos realizado en campo, y queremos tocar un tema muy interesante. Queremos hablar sobre la forma en la que hemos trivializado la salud mental a través de las redes sociales, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Ya ni me acuerdo en cuál de todas las actividades que Marta decía. Bueno, fue hace 8 días cuando salimos de acá que dijimos que íbamos a hablar un poco sobre el suicidio y cómo se hacía la prevención del suicidio y cómo hemos trivializado ese tema. Entonces, por eso están como invitados hoy Juan Gabriel como director de FUNPAS y Mario López. Ya sabemos que con FUNPAS pues tenemos una alianza importante, los hemos mencionado con frecuencia. Entonces hoy, ¿qué tal si nos saludas, te presentas, Juan? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, Nata, a Miguel, a Marta y a Mario, pues un saludo muy especial a todos los seguidores de Play Radio, y muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con toda la disposición para poder dar un poco del aporte de la experiencia nuestra y del conocimiento que tenemos en todo lo que tiene con el tema salud mental, y poder abordar pues estas condiciones nuevas que nos prestan lo que son las redes sociales y el nuevo mundo a través de la virtualidad, ¿no? Claro, y Mario, ¿tú cómo la ves? ¿Está duro el tema o cómo lo ves? Pues no es muy pertinente, pero pues es demasiado amplio. Yo quisiera que se estrechara un poquito para que no nos disgreguemos y podamos generar, aunque fuera polémica, pero no generar como un racimo de opiniones sin profundizar. Muy interesante tu aporte, sí señor, tienes toda la razón. Pues en la invitación que nosotros hicimos a ver el programa de hoy, la invitación está enfocada a buscar mayor seriedad y mayor profesionalismo en las intervenciones en salud mental. Escribíamos, por ejemplo, en la invitación que buscamos que se generen más recursos para que los profesionales que se están formando en salud mental tengan una formación mucho más técnica, más responsable, más profesional. Y que también haya mayor intervención en esos casos críticos que muchas veces descuidamos. O sea, estamos tratando de generar conciencia en la necesidad de hacer una intervención mucho más responsable. Nata, pues claro, es importante entender que cualquier acción que tenga que ver con un ser humano pues necesita de todas las bases éticas, ¿no? De las bases técnicas para poder abordar pues los diferentes fenómenos que circundan alrededor de una persona. En el caso de la salud mental, pues es una categoría muy amplia, donde entendemos que obviamente que el objeto más complejo que estudia la ciencia es la mente humana, el ser humano como tal, y hemos avanzado muchísimo, pero todavía hay mucho por delimitar, mucho por construir y digamos de ir generando como las estrategias adecuadas y las metodologías pertinentes para que las personas puedan encontrar respuestas cercanas a una realidad que ellos requieren, ¿cierto? Claro, el tema de las redes sociales, pues lo que ha bajado es un poco las barreras de accesibilidad, las barreras de construcción. Cualquiera puede hablar de cualquier tema, no solo de salud mental, sino de cualquier categoría de la vida. Entonces, pues vamos a encontrar siempre como ese popurrí de lo que es el ser humano, ¿no? Si me permiten, esa mezcla de lo que son las personas, que se atreven algunos de hablar con criterio y otros obviamente que intentan abordar temas sin el mayor conocimiento, y que muchas veces, pues a pesar de que no tienen una coherencia o un discurso cercano a lo que buscamos las personas que trabajamos bajo estas categorías, pues son muy aplaudidas o son muy seguidas, que tienen que ver muchas veces con el seguimiento a la irracionalidad o a elementos equivocados, pero que tienen mucho eco en grandes masas, ¿no? De acuerdo, esa es la palabra clave, que tienen mucho eco. ¿Qué tal si buscamos, escuchemos la opinión de Miguel y de Marta, que como extranjeros, no solamente por escuchar esa voz así toda sensual española, sino como extranjeros busquemos, ustedes llevan aquí 2 meses, ¿verdad?
Cuéntanos qué fue lo que les llamó la atención cuando pensamos en que se está trivializando un poco ese tema de la prevención del suicidio a través de campañas como... Cuéntame tú, Marta, Miguel, ¿cuál de los dos quiere dar una opinión? ¿Qué fue lo que les llamó la atención para que hoy pudiéramos trabajar ese tema específicamente? ¿Qué ven ustedes desde afuera? Sí, bueno, pensarlo mucho no lo hemos podido pensar, pero más o menos nosotros, un poco en la línea de lo que dice Juan, sí que es verdad que tenemos la sensación de que a través de las redes sociales se llega con un discurso muy banalizador o muy, al menos, tergiversado, a veces pervertido de la salud mental, ¿no? La salud mental, hoy mismo hemos tenido una charla, ¿no?, en la Universidad Católica. Correcto. Y empezábamos un poco lanzando esa pregunta, ¿no?, de qué es la salud mental, algo que se discute, un término que está tan discutido, ¿no?, y a la vez tan desgastado que parece como que se vacía de sentido muchas veces, ¿no?, porque parece que se equipara, por ejemplo, entre los estudiantes que allí teníamos, con los que manteníamos la conversación, ellos lo equiparaban como a algo parecido a la felicidad, ¿no? Eso era para ellos la salud mental, eso al bienestar, ¿no? Como que no cabía la posibilidad dentro de su mente de que un malestar, un problema o una situación de crisis personal, eso pudiese llegar a ser salud mental, ¿no? Y eso yo creo que también tiene mucho que ver con las tecnologías y con las redes sociales de hoy, ¿no? Como estos ideales que se conforman y se configuran a través de ahí, y que Mario asiente. Sí. Quiere decir que hay algo crítico que Mario nos quiere aportar. Mira qué punto tan interesante, ver todo desde el punto de vista de la felicidad. O sea, que nos están invitando siempre a ver todo desde la felicidad. Mario, ¿tú qué nos aportas con esa parte de la felicidad? ¿Qué piensas? Bueno, a ver, yo quiero hacer una acotación, pues en parte está sostenido en la bibliografía, en parte es mi opinión. No hay una dicotomía salud mental y que enfermedad mental sea exactamente lo contrario. A ver, me explico. Salud mental lo podemos concebir como un estilo de vida que potencie nuestro desarrollo integral como personas, y podemos no tenerlo pero no estar enfermos mentalmente. ¿Me hago entender? Es decir, no hay una dicotomía blanco-negro, estoy enfermo, tengo salud mental o estoy enfermo mentalmente. Existe la enfermedad mental, existe funcionamiento subóptimo, que uno puede llevar una normalidad sin desarrollar todo su potencial, y puede uno llegar a trascender y tener una vida completa, integral, espiritual y sentido de trascendencia. Así que no es una dicotomía salud mental, enfermedad mental. Bueno, eso un punto. Las redes sociales, me parece a mí, pues que evidentemente desde que Marshall McLuhan predijo por allá en los 80 de que las más media iban a convertir el mundo en aldea global, tenía toda la razón, y el problema para mí son las modas. Manizales, pues qué pena, soy manizaleño, no ejerzo, pero definitivamente Manizales es una ciudad solo de modas, y eso es una tendencia mundial, a banalizar las cosas. Antes pasábamos de la invisibilidad, pasamos a la banalización. Yo creo que, por ejemplo, es que la psiquiatría, creo yo, es la más social de las especializaciones clínicas de la medicina. Uno no anda opinando sobre los tipos de hepatitis, o que uno considere que tal cirugía de ortopedia es más interesante o no, a menos que sea ortopedista. Ni siquiera los médicos andamos coloquialmente hablando sobre las intervenciones de ortopedia y las escuelas que hay para atender los tipos de fracturas. Pero la psiquiatría tiene que ver con todo, la cotidianidad, con todo lo del día a día. Y el problema, esta mañana veía, me llamaba mucho la atención, un documental donde Yuval Harari, este famoso sociólogo israelí que tiene muchísima peso específico en la comunidad académica, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es muy respetado, hablaba sobre la información basura. Y el problema es ese, que es que información no es lo mismo que conocimiento. Entonces los más media inundan de teorías. Les voy a poner un ejemplo, es que no es una cuestión de ideologías, el grave problema, creo yo, son las ideologías. A ver, uno puede tener cualquier confesión religiosa que quiera, pero si vemos las confesiones pues más serias y más populares, pues el corpus teórico básico es el mismo. Que si dejo de trabajar el sábado o el domingo, si tengo que hacer cierta restricción alimenticia o no, si pues un poquito más, un poquito menos en el código ético, pero las cosas básicas de respetar al otro, de aceptar que hay un bien común, que hay algo superior a mí y que mi conducta debe ser proba,
eso está común a todos. Entonces la cuestión son las ideologías. La salud mental no es una cuestión de ideologías, porque el problema está en que eso tiene consecuencias. Si yo me quiero vestir formal o quiero usar pantalones cortos, pues es mi gusto, pero no tiene trascendencia ni impacto en el bien común ni en la vida de otras personas. Pero banalizar lo que es enfermedad psiquiátrica, eso sí no es una cuestión de opiniones, tiene consecuencias graves. Es lo mismo que irresponsablemente votamos sin averiguar quién es el candidato, cuál es su programa, cuál es su antecedente, su biografía. Eso es una irresponsabilidad. Entonces las ideologías se prestan a que tomemos decisiones gravísimas que incluso comprometen a los demás solo por modas. Les voy a poner un ejemplo. Quedé muy preocupado esta mañana en el chat de psiquiatras. Hablaban de una comunidad terapéutica en San Jorge que decía que los medicamentos psiquiátricos causaban dependencia psicológica, física y demás, ¿sí? Es una cosa gravísima. A ver, entonces en la misma orden de ideas podemos decir, deje de comer porque usted está adicto a la comida, deje de usar las gafas porque usted ya no puede ver bien sin gafas. Eso no es una cuestión ideológica, no es una cuestión de opiniones, es algo más que probado. Que a ustedes les parezca que el método científico y la medicina alopática tiene defectos y falencias, sí, pero al menos está consensuado, al menos está vigilado, al menos es a lo que se ha llegado con los mayores rigores posibles. Yo no digo que no haya otros paradigmas, pero ningún otro paradigma está tan vigilado, tan consensuado, tan discutido y tan observado como el que practicamos. Yo no quiero decir que sea el único paradigma, pero entonces entrar en esas ideologías puede tener consecuencias gravísimas para los otros. Al fin y al cabo, en nuestra ética de que en el individualismo, en el cual creo profundamente, uno es libre pero responsable, pero uno no tiene derecho a comprometer con su opinión o con su ideología el bien común y el bienestar de los demás. Ok, Mario, súper interesante ese análisis, sobre todo muy alineado con lo que nos pasó esta mañana. Ahora ya entendemos, ¿cierto que sí? Ahora ya entendemos de dónde sale ese comentario de esta mañana por lo del tema de las adicciones. Pero como manera de resumen, yo quiero saber si entendí bien y tú me corriges. Para una idea que veo que es importante resaltar de todo lo que dices allí, para mí, obvio, pues para todos también, es no se está o enfermo o aliviado, ¿no es cierto? La psiquiatría no necesariamente nos dice que tenemos salud mental o no tenemos salud mental. Podemos estar en diferentes momentos, en diferentes parámetros, y no indica eso que nos falte salud mental o que tengamos o que estemos saludables, más o menos. Pues, pensemos en la condición física. Pues uno puede tener una dieta no muy fitness, puede ser sedentario y todavía no estar enfermo. Se pone en riesgo, sí. O sea, en la salud mental, lo ideal, pero es que tenemos que separar, porque entonces se crea la dicotomía de lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro. Entonces, es decir, la enfermedad mental existe y tiene básicamente una carga genética, con lo que no podemos cambiar. Podemos limitar la expresión de la carga genética limitando los factores agresivos que la desencadenan. Pero, o sea, es que nos ponen el paradigma, o usted lleva una vida de santo perfecta y trascendente, o tiene enfermedad mental. Me parece a mí que eso es una trampa sofista, ¿sí? Ok, ya entonces entiendo a qué te referías cuando decías esa dicotomía, listo. Y la segunda idea que me parece que sería sobre la cual seguimos conversando el resto es que banalizamos el tema, ¿cierto?, de la salud mental, y tú haces mucho énfasis en que las ideologías son independientes, pero el tema de la salud mental tiene mucho que ver con un tratamiento ético científico comprobado. Cuando las personas no quieran seguir esa rigurosidad científica, porque es perfectamente entendible, sí, ahí es donde hablamos de las ideologías. Habrá personas que les gusta la medicina no tradicional y cosas así, es perfectamente entendible, pero se convierte en una ideología que puede afectar al otro porque estoy tomando decisiones, y ahí es donde tú ves el riesgo de que nosotros participamos con nuestra ideología sobre la sociedad. Por ejemplo, si nosotros creemos en una vela encendida, creemos que se convierte más como en un método terapéutico en el que yo creo, lo convierto en una corriente, y luego quiero llevar al resto de las personas a través de esa ruta de redes sociales porque yo creo en eso. Ese es el riesgo, y tú nos invitas a seguir una ruta científica, digámoslo así, estandarizada. ¿Entendí bien? Sí, o sea, la discusión ahora está pues en la autonomía. Bueno, yo soy un defensor acérrimo, el que cada quien hace de su sayuna ruana, pero no tenemos derecho a comprometer el bien común. Interesante. Claro, ahí es donde afectamos al otro. Y Juan, ¿tú qué opinas al respecto? Mira esas dos ideas como tan fuertes que se nos están presentando. No, claro, yo voy muy de la línea de lo que dice Mario. Es que, vuelvo a insistir, yo arranqué diciendo que esto es un concepto que tiene muchos matices, que tiene implícita muchas lecturas de lo que son las personas, ¿no?, de lo que somos como seres humanos.
Lamentablemente yo creo que en el tema de la salud mental siempre han existido como unos imaginarios o unas ideas culturales que se han convertido en fuente de explicación del comportamiento desadaptativo y que de alguna manera se han naturalizado. Eso, digamos que eleva como unas categorías que evitan que se pueda tener una respuesta clara al síntoma que yo estoy teniendo, ¿cierto? Un trastorno mental evidentemente es algo donde aparece una sintomatología que se puede describir, que se puede diagnosticar, que se puede predecir y se puede tratar. El problema es cuando, como lo dice Mario, no es un síntoma ya de trastorno, sino que hace parte de rasgos en nuestra forma de ser, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, que muchas veces no es tan patológico o no es patológico, sino que es desadaptativo, y muchas de las explicaciones que se han dado, por ejemplo, en casos como en esta ciudad o como en este departamento, es donde se naturaliza el síntoma, ¿cierto? Entonces uno piensa que el hijo se comporta así, digamos, se comporta de manera inadecuada, desafiante, grosera, porque es el pollo peletas de la casa, un ejemplo, ¿cierto? O puede ser que mi mamá siempre fue una mujer triste que nunca nos quiso, no reconociendo de pronto que era una mamá con un trastorno depresivo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, entre las mismas grupos poblacionales han buscado una explicación al comportamiento diferente, al comportamiento, digamos, que pasa de los criterios o los parámetros de la normalidad. Y de alguna manera eso ha funcionado y ha permitido que la gente se adapte a ello y han considerado que eso hace parte de la respuesta, y eso evita muchas veces que la persona acceda a profesionales que pueden resolver esa sintomatología de una manera mucho más precisa. Yo creo que ahí es donde hay gran dificultad, y lo que encontramos en redes sociales y hoy en día con toda esta cantidad de información que circunda es que no se comprende bien qué es el trastorno mental, cuáles son las sintomatologías y cuáles son los tratamientos, y en esa búsqueda de querer quitar ese malestar, pues aparecen muchas voces como se un mesiánicas, como se ven realistas, sí, sí, sí. Suena porque a la vecina de la esquina le sirvió. Al amigo de un primo le funcionó, pues entonces haga esto mismo, ¿cierto? Entonces eso lleva a que se generen como unos imaginarios colectivos, unas ideas, digamos, que trascienden un poco lo individual y se convierten como en esa masa cultural que se convierte como en la plataforma de abordar los fenómenos. Entonces muchas veces eso es lo que digamos que es como un escenario muchas veces acéfalo, que lleva a que aparezcan muchas voces y que todas las voces parecieran tener la respuesta a esa problemática. Yo estoy muy de acuerdo que lo que tenemos que hacer en ese sentido es que las voces que hablen de la condición del trastorno mental como tal, como enfermedad, pues tienen que ser voces autorizadas, ¿no? Esto es un tema que hay que entenderlo y leerlo, no solo desde la psiquiatría, que la psiquiatría obviamente nos tiene que marcar el camino, pero es lo que tiene que ver quien interactúe con personas, con seres humanos. Lo tiene que saber el trabajador social, lo tiene que saber el profesional en desarrollo familiar, lo tiene que saber el docente, lo tiene que saber el pedagogo, lo tiene que saber el psicólogo, porque muchas veces estas disciplinas lo que hacen es ir en contra de lo que realmente necesita el paciente para poder, digamos, recibir un tratamiento adecuado para que pueda resolver ese malestar que está viviendo internamente. El malestar de la salud mental siempre se va a presentar en nuestro comportamiento, ¿cierto? Sea en esa base emocional, sea en esa base cognitiva o sea en esa base comportamental. Por consecuente, entonces se va a evidenciar permanentemente en una interacción inadecuada, mi rol como papá, como trabajador, como hermano, como amigo, como compañero, y muchas veces pues la gente lo responde o lo explica desde esa lógica, ¿cierto? Es que ese es el que no quiere ayudar en el trabajo, o sea, ese es el que siempre es el palo en la rueda para el trabajo en equipo. Negra. Este es el niño que no quiere aprender, esta mamá no quiere al hijo, cuando realmente pues es una mamá con depresión, ¿qué motivación va a tener para ser mamá en ese momento? Yo tengo una pregunta, a ver cuál de los cuatro, ¿cierto? Ay, ya. A ver cuál de los cuatro se aventura a responderla, porque es un poquito difícil, ¿cierto? Sobre todo porque se compromete ahí uno con el verbo. Yo tengo una sensación, pero como esto es de opiniones y yo soy la que está por detrás de todos estos expertos, yo tengo una opinión. ¿Será que de pronto ese usuario que está plasmando sus ideas de salud mental en todas no solamente estamos hablando de redes sociales, también puede ser otros medios, en la calle, hemos visto campañas en la calle también, usa esos elementos de promoción y prevención de la salud mental como mediáticos, digámoslo así, porque es la forma en la que son bien recibidos, no les importa tanto el trato responsable, sino también el poder llegar, como
como lo que más se vende, vendo lo que más se vende, ¿sí? No están vendiendo algo responsable. Si uno mira muchas veces, ninguno de los que están allí tienen una profesión clínica, porque ojo, vamos a hacer una aclaración a los oyentes, estamos hablando de salud mental desde el concepto clínico, no estamos hablando de las dificultades y los problemas que la persona tiene en la casa, que son cotidianos. Si la señora está triste, porque el modo de tristeza se puede trabajar de diferentes maneras. Estamos hablando del diagnóstico de depresión, ya estamos hablando de diagnósticos en términos de patología, pues. Entonces, ¿no será como ese miedo a no gustar y de pronto lo que ofertan son esos modelos de terapia que son bien recibidos, como que gustan, como las bombitas y las, no sé, es muy loco? Marta, ¿qué nos cuenta? Marta. Yo la verdad que considero, estoy un poco de acuerdo con Natalia en esto, porque sí que se ve mucho como que ahora mismo la salud mental es algo como que parece que a todo el mundo le interesa, ¿no? Que todo el mundo está como muy familiarizado con ese término, todo el mundo sabe hablar de eso y aparte a raíz de eso se está utilizando como una herramienta política, ¿no? Yo creo que fue a partir del COVID, ¿no? Como que la salud mental es una prioridad de todo el mundo, ¿no? Una prioridad a nivel político, algo que genera muy buena propaganda, pero realmente el origen de eso no es algo nuclear como de interés hacia la salud mental o hacia acercarse a las personas, ya sea con algún tipo de trastorno mental sino como más una estrategia, ¿no? De algo como que siempre suena bien, que suena como muy empático, muy humano, muy bonito, y que yo creo que de usarlo tanto como herramienta política como que ha hecho que se vacíe mucho de contenido, ¿no? Entonces ya hablas de salud mental y realmente no estás como diciendo nada, o sea, es como una palabra que se ha vaciado completamente de significado, yo creo, ¿no? Con sí. Cuando utilizas la palabra político es súper acorde. Aquí tuvimos ¿cómo lo llamo yo? Aquí tuvimos un dirigente político que prevenía los suicidios a través de conciertos. O sea, aquí hemos visto de todo. Sí, da risa, pero pues da risa desde, o sea, uno en la psiquiatría, en la psicología, en el medio de la salud mental, y decir que con un concierto vamos a prevenir un suicidio, ¿cierto? Entonces sí tienes razón, o sea, los aspectos políticos, sociales, y ahí es donde yo me pregunto. Es el miedo a quedar mal, es el miedo a no gustar, es el miedo a no llegar con un discurso que no sea bien recibido, donde yo digo lo que la gente quiere oír, llego con la camiseta del color que quieren ver, con todo. A mí me pasó con la imagen al comienzo. El logo súper feo, sí. Entonces es ese miedo a no gustar, pienso yo, pero es una opinión. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que... bueno, Mario, dale. No, pues que lo mismo que digo, la responsabilidad con el bien común, porque incluso la legislación tiene una legislación en contra de la publicidad engañosa. O sea, si no tuviera consecuencias, si fuera moda de ropa o de peinado o gustos musicales, puede uno estar muy en desacuerdo, pero pues no trasciende de la elección del individuo. Pero cuando yo no puedo ofertar irresponsablemente, o sea, sin poder probar que está vigilado lo que hago y que pues en medicina no se pueden garantizar resultados, es una profesión de medios y no de fines, pero de todas maneras tiene que tener una vigilancia por la naturaleza delicadísima de lo que está en juego. Entonces, pues, banalizar me parece a mí que se vuelve irresponsable. Pues yo creo que el tema de salud mental siempre lo hemos visto como la convergencia, digamos, de la parte médica con esta parte social, por consecuente se convierte como en ese vehículo de desarrollo humano que siempre hemos intentado hablar. Por eso es que es tan manoseada, si me permiten el término, pues, digamos, de manera de metáfora, porque todo el mundo pues la puede tocar y todo el mundo puede opinar sobre ella. Y claro, llegamos a este nuevo escenario de vida, a estas nuevas pautas a través de los medios, de las redes sociales, de la forma ya como interactúan las personas, donde cualquiera puede opinar de lo que quiera, ¿cierto? Y claro, como ha sido un tema que ha cogido tanta fuerza y que se ha convertido en una moda, pues obviamente todos juegan o quieren jugar con ella y la quieren tomar con con un propósito muchas veces de tener una ganancia secundaria. En el tema de la política pues es muy difícil poder pues poner límites, porque estamos hablando de un escenario en el cual es muy difícil controlarlo. Y claro, estos actores lo que hicieron, por lo menos en las aquí tuvimos elecciones de nuestros líderes el año pasado, y el tema que más se tocaba era el tema de salud mental, el tema de suicidio en la ciudad de Manizales, inflando cifras, diciendo cosas que no son, causas que no son, formas de resolverla que no eran, y que obviamente ese tipo de manifestaciones lo que hacen es llegar a esa cantidad de información basura que tú decías ahorita,
donde se convierte muchas veces en una verdad para quienes no conocen y siguen esos caminos. Entonces es muy difícil poder entrar a regular ese tipo de fenómenos, porque ya es la forma como hoy en día interactúa el mundo, ¿no? Como interactuamos todas las personas. La mejor manera, yo creo que sí, es ir delimitando cada vez más las categorías de conocimiento y poder, digamos, que tomemos más protagonismo las voces autorizadas, ¿no? Que tomemos más fuerza, y hay que jugar también un poco como con las condiciones y con las herramientas comerciales que plantean los que no lo saben, ¿cierto? Con el propósito de que las personas sí puedan acceder a la información suficiente para que puedan modificar o puedan, digamos, tener herramientas suficientes para modificar su momento de vida, ¿no? Mira que yo me voy a conectar con lo que tú acabas de decir, que me parece importantísimo. Ojalá muchas personas que nos estén viendo copiaran esa idea que tú estás diciendo. Qué bueno que las personas con criterio en términos, digamos, de así no sea del cartón, sino, digamos, también puede ser del cargo, lo que sea, puedan empezar a replicar más ese discurso para que se pueda generar también como un estándar del conocimiento. No tiene que ser que la persona vaya a la escuela, sencillamente está escuchando personas que saben, y cuando llegue a la casa a aconsejar al hijo, pues lo que le diga sea de voces autorizadas, como tú dices. Entonces ahí iba mi reflexión ahorita. Entonces ese copiar palabritas vacías o banales es mucho más cómodo para poderle decir al hijo: ponte la camiseta verde, que es lo que te va a salvar. Sí, no, es que se te va a subir el ánimo, prende una vela, vamos, X, no sé. Mientras que cuando personas como tú o como Mario, que son dos personas, que estamos hablando del director de una clínica de salud mental, todos conocemos la dificultad que hay en acceder a un cupo, ¿cierto? Estamos hablando de un psiquiatra como Mario, y obviamente dos psiquiatras que hemos tenido acá ya durante 2 meses. Cuando personas con el lenguaje de ustedes están hablando, nadie los quiere oír, nadie quiere un medicamento. ¿Por qué? Porque ya vimos ese estigma que se tiene, es que los medicamentos, que fue, aparte de que emboban, vuelven adictos. Entonces, claro, empiezan a decir discursos que la gente no quiere oír. Es mucho más fácil de escuchar que si prendo una vela me voy a aliviar. Entonces la gente ya empieza a seguir esas corrientes, o es mucho más fácil salir a cantar, no estamos negando que otros factores puedan ayudar a la salud mental, pero recordemos que cuando existe un diagnóstico con fuertes características, obviamente si estamos hablando de comportamiento tradicional humano, pues cualquiera tiene una debilidad, un dolor, una tristeza, y con una vela pues yo no puedo negar que no, dependiendo de las creencias de cada uno. Pero cuando estamos hablando de conocimiento clínico en una patología ya diagnosticada, cuando se necesita una intervención responsable, porque sabemos que la crisis puede llevar a una hospitalización, a veces ni siquiera el paciente accede a la hospitalización. Muchos les dicen que solo con la meditación se puede recuperar. Puede ser que no estén mintiendo. ¿Cuánto tiempo demora la recuperación de un paciente a través de la meditación? Porque no está mal, pero pensemos en el componente clínico. ¿Por qué negamos el componente clínico? Es ese miedo a escuchar palabras que muchas veces son feas o son duras. Y ahí es donde entra la autoridad. La autoridad no siempre dice las cosas bonito como todos los quieren escuchar. Pues no sé. Bueno, ustedes allá, ¿por qué tan callados? Cuéntanos que estos dos chicos... Yo estoy muy de acuerdo con lo que decís. O sea, sí que es verdad que son muchas cosas y es muy difícil ordenarlas en la cabeza, porque claro, no tiene una marabunta ahí de conceptos, pero también mi opinión va un poco en la línea de lo manoseado, como dice, ¿no? El término de la salud mental, y como ya sabe a corcho ya, ¿no? Esas dos palabras. Sí que yo creo que, en mi opinión personal, el problema, ¿no?, de cuando nace un concepto es que pasa a existir, yo creo, ¿no? Cuando pasa a estar en el lenguaje o en el imaginario colectivo es que eso empieza a existir. Y entonces el término, ¿no?, un poco de salud mental desde un principio yo creo que se ha prestado a ser como una herramienta de salud pública, y luego ya en sus versiones más deformadas de política, y en todo lo que eso conlleva. Nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos aquí en el departamento del Chocó, tuvimos oportunidad de hablar con gente coetánea, pero un poco alejado, ¿no?, de este ambiente ya tan mercantilizado, de este tipo de conceptos, y les preguntábamos un poco preguntas inocentes, pero que son bastante reveladoras con respecto a cómo ahora se entiende la salud mental en Occidente o en países o entornos más civilizados, y les preguntaba un poco acerca de eso, de la tristeza, de que cómo la veían ellos, si hay gente que se pone triste, que cómo la manejan, y las respuestas que nos daban eran desconcertantes, ¿no? Eran como normalizadoras de ese tipo de cosas, ¿no? Como... Cuéntanos. ¿Cómo nos decían, ¿no? Aquí la gente, si se pone triste, pues se va al río, ¿no? Entonces, había una barrera idiomática importante también. Había una barrera idiomática, y entendemos como que igual
pero era una salud mental mucho más pura, ¿no? Antes de nacer un poco el concepto que se va pervirtiendo un poco y se pone ya al servicio de otros intereses, ¿no? Y se empieza a vaciar y se empieza a ensuciar un poco metafóricamente, pues para ellos eso era la salud mental, más que algo, ¿no? Como una quimera, como se entiende ahora, inalcanzable, que solo parece estar al servicio de otros intereses y otras herramientas un poco más grandes. Lo que pasa también es que yo creo que lo que tú dices, se ha mezclado mucho el concepto de salud mental y de bienestar. O sea, muchas personas hacen muchas actividades en busca del bienestar, pero lo llaman salud mental porque es el término que más está trayendo público. Entonces, por decir algo, vuelvo y repito el tema de la meditación, que me encanta, o sea, yo no estoy negando la meditación, me fascina, creo que es una herramienta de bienestar buenísima, pero entonces la pregunta es, ¿puede tener, digamos, una afectación clínica de manera inmediata o podemos utilizarla como una herramienta de bienestar que puede ayudar a los componentes clínicos? Doctor Mario, ¿tú qué opinas? Pues es una cuestión de niveles, ¿no? Entonces, siempre que, por ejemplo, voy a iniciar una psicoterapia con un paciente en el encuadre, que es como el contrato inicial, yo le dibujo una pirámide y le digo que somos unos seres multidimensionales y tenemos que atender a todas nuestras dimensiones, pero hay una ancha base en la que se sostienen los demás, que es lo biológico, la carga genética, que no la podemos modificar. Podemos modificar su expresión hasta cierto punto, pero no la podemos cambiar. Sobre esa base ancha biológica diríamos que viene lo psicológico, que también a su vez tiene unos estratos. El primero sería el conductual, lo que yo hago o dejo de hacer, aunque no entienda por qué. Luego vendría lo cognitivo, la manera como proceso la información, la manera como tengo o no distorsiones cognitivas que me llevan a conclusiones que causan depresión o ansiedad, pero de gratis. Luego vendría lo que podríamos llamar inconsciente, lo que en términos freudianos, y que pues es más difícil de explorar, pero esa para mí sería la dimensión psicológica. Sobre la dimensión psicológica está asentada, diría yo, la dimensión social, que comienza en la familia, luego vende mi entorno de trabajo y social más inmediato, y por último lo cultural, que también influye sobre los hábitos sanos o poco sanos para favorecer el bienestar. Y en último, digamos que viene la parte trascendente, lo que muy pocas personas alcanzan en la pirámide de necesidades de Maslow, o sea, sentir que mi vida tiene propósito y sentido, que tiene trascendencia, que dejo un legado, que estoy actuando de acuerdo a mis principios. La verdad, muy pocas personas van a alcanzar esa cúspide, pero hay que atender todos los estratos, pero el estrato biológico es la base de todos los demás. Yo no puedo ser espiritual si tengo desarreglado totalmente la bioquímica de mi cerebro. De la misma manera que uno no puede sentir deseo sexual si tiene un profundo dolor o un miedo intenso. Entonces lo uno es prerequisito de lo otro. Tenemos que atender todas las dimensiones. Alguna patología puede tener su anclaje predominantemente en alguno de estos estratos, pero se tienen que atender todos los estratos, pero primero las bases. Entonces, si no atendemos lo biológico, que ya no lo podemos modificar, ya no, y no es susceptible de juicios de valor, es que no me gusta el pelo o los ojos que tengo, pues de malas, eso no lo va a cambiar porque usted cambie de pensamiento, porque medite o todo lo demás. Entonces hay que atender todos los estratos y somos unos seres multidimensionales. El tratamiento es multidimensional, pero hay unas jerarquías. Uy, me encanta esa expresión, me fascinó. Jerarquía, claro. Claro. Me encanta la palabra jerarquía, no, sí, pero más allá de eso creo que me encantó esa pirámide. Uy, qué rico para que la pudiéramos tener dibujadita aquí, que la pudiéramos proyectar. Con esa pirámide casi que podemos dar explicación al final de todo lo que está sucediendo, ¿cierto? También de alguna manera se está, porque todos llegamos, yo creo que a caer alguna vez en ese juego, trivializando un poco el concepto porque empezamos en un orden distinto, ¿no? Cuando pensamos en que lo que tiene es una dificultad biológica, pues lo trabajamos de la manera biológica. Pero si miramos si es un paciente o es una persona que no tiene una afectación biológica, sino que lo que tiene es una afectación psicológica, pues no necesitaría una intervención psiquiátrica. Y allí